Evangelio declara inocentes a los discípulos que supuestamente estaban haciendo algo malo, algo que no estaba permitido por la ley. Simplemente ellos iban caminando, Jesús con sus discípulos, tenían hambre y entonces agarraron un poquito allí de semilla, de espigas de trigo y se las comían. Y los fariseos, enemigos de Cristo, se tomaron de eso, se agarraron de eso para atacar a Jesús y a sus discípulos. Y Jesús defiende a sus discípulos demostrándoles que no están haciendo nada malo. Y contextos del Antiguo Testamento. Los fariseos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, al menos decían conocerlo y vivirlo en plenitud. Y Jesús, que ve el corazón de los fariseos, les descubre esa mala intención que tenían los fariseos y defiende a sus discípulos. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en Sá. Y Jesús, en definitiva, deja en claro la primacía del amor, de la misericordia. Si ustedes comprendieran, dice el Evangelio, el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Nuevamente un texto allí del Antiguo Testamento, la primacía de la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Por encima de toda la ley está el amor, la caridad, la misericordia. Por encima y englobando toda la ley, el cumplimiento perfecto de toda la ley se encierra en el mandamiento más importante de la caridad, del amor a Dios y del amor al prójimo. Jesús dejó bien en claro que lo más importante es el amor, la misericordia. Y el que verdaderamente ama, cumple toda la ley y los profetas. Como le respondió Jesús a aquel escriba que le preguntó ¿cuál es el primero, el más importante de los mandamientos? Porque los fariseos tenían no solo toda la ley con sus innumerables normas y preceptos, sino que habían agregado muchas otras normas humanas y algunas contrarias a la misma ley. Jesús en el Evangelio les hace notar también esa contradicción. Ellos ponían por encima la ley humana de la ley divina y dejaban de lado lo más importante, el amor, el verdadero amor a Dios y al prójimo. Y Jesús en este Evangelio pone también en evidencia, deja en evidencia la actitud de los fariseos, que era una actitud doble, había hipocresía. La actitud de los fariseos, que, como dice Jesús irónicamente en algún lugar del Evangelio, dice: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Una comparación perfecta que pinta a los fariseos en pequeñas cositas que eran muy meticulosos. Cuelan el mosquito pero se tragan el camello, no se dan cuenta de lo más importante. O aquella otra expresión del Evangelio: buscan los fariseos la pajita del ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el suyo. Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver claro y poder ayudar al prójimo aunque tenga una paja. Los fariseos siempre estaban mirando a los demás para criticarlos, para condenarlos, y no se daban cuenta de que ellos estaban lejos de Dios, se habían paseado de Dios. Los fariseos ponían el acento en lo exterior, en las prácticas exteriores, descuidando lo interior. Y esto es muy importante porque podemos caer en eso. Los fariseos eran meticulosos en las cosas exteriores, cumplían exteriormente y a la perfección, aparentemente, todas las obras externas, pero el interior
estaba lejos de Dios. Descuidaban lo interior. No solo que el interior se descuida, sino que se empieza a corromper. Eso les pasó a los fariseos, que llegaron a la máxima maldad de condenar injustamente al inocente, matar al Hijo de Dios. En el nombre de Dios, ellos, los hombres religiosos, supuestamente religiosos, santos, perfectos, terminaron matando al Hijo de Dios. Eso empezó cuando ese mal comienza cuando gana la exterioridad. Se pone el acento en lo exterior y se vacía el interior y comienza a corromperse. Como una fruta, ¿no?, que por un agujerito entra el gusano y por dentro se corrompe y por fuera puede aparecer muy bonita. Así eran los fariseos. Por dentro podredumbre y por fuera una apariencia de bondad, de santidad, de perfección. Así eran los fariseos. Y es una tentación nuestra. Es una tentación, un peligro en el cual podemos caer nosotros, las personas religiosas, que profesamos nuestra fe, que practicamos muchas cosas buenas en sí. No estoy diciendo que dejemos de lado lo exterior. Hay que cumplir con todas las cosas, como dice Jesús, pero sin descuidar el interior, porque si no, puede ser solo una máscara. Podemos llegar a ser perfectos fariseos, descuidando lo interior. Incluso, no solo engañar a los demás, sino engañarnos a nosotros mismos. El fariseo no es que tenía una hipocresía de querer engañar a los demás. El fariseo se engañaba a sí mismo. Él se creía bueno y santo, porque cumplía ciertas cosas a la perfección. Hay una parábola que es muy conocida, la parábola del fariseo y del publicano, que aparece allí en el Evangelio. Allí está como el retrato del fariseo. La conocen ustedes. Dos personas, dice Jesús, que entraron al templo a orar, y el fariseo oraba, primero que se acercó bien ahí al lado del altar, y oraba de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, porque oro, rezo, cumplo con todas mis obligaciones, hago ayuno 2 veces por semana, hago limosna, doy el diezmo de todos mis bienes. Gracias, Señor, porque soy bueno y no soy como aquel publicano. Así era el fariseo. Jesús, al retratar al fariseo en esta parábola, muestra así tal cual es. Él en realidad no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Se estaba mirando a sí mismo, no estaba mirando a Dios. Y si sale de sí mismo es para mirar al prójimo y despreciar. No soy como los demás, ni como ese publicano, que los demás son ladrones, asesinos. Ojo, porque podemos caer en eso. Nosotros cumplimos con ciertas obligaciones exteriores de la religión, pues no tenemos que descuidar el interior. Y no puede ser que nos creamos mejores que el prójimo. Dios ve el corazón. Nosotros vemos el exterior y a veces juzgamos mal por solo ver el exterior. Por eso Jesús nos dice que no tenemos que juzgar, porque solo Dios puede penetrar en el corazón. Hay muchos que parecen malos y son buenos en su corazón. Hay muchos que parecen buenos y son malos como los fariseos. Dios ve el corazón. Dios es el que va a juzgar. Y el publicano era de una categoría considerada la última, despreciable. Es tanto que se transformó esa palabra publicano en un insulto, que no se lo ahorraron a Jesús. Tú eres un publicano, un pecador, despreciable. Pues este hombre publicano era bueno, tenía la bondad que no tenía el fariseo. La primera bondad, que es reconocerse pecador.
Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Pues Jesús dice que ese hombre salió perdonado, salió justificado, porque esa era la verdad, que el pecador se estaba arrepintiendo, Dios lo perdonó, comenzó a transformar su corazón. En cambio, el corazón del fariseo, con todas sus buenas, aparentemente buenas obras, pues siguió tan endurecido como entró, peor todavía. Esa enfermedad no la puede curar ni Dios, porque es aquel que se cierra voluntariamente a la gracia. Es un corazón que se endurece. Si el enfermo no reconoce su enfermedad, pues no puede ser curado. Si el enfermo dice que está sano, no tiene solución, porque es incapaz de acercarse al médico y de recibir la medicina. La primera gran verdad y un acto de humildad es decir, soy un pecador. Tengo cosas buenas, me las ha dado Dios. Bendito sea Dios. Tendré que hacerlas fructificar, pero las cosas malas, esas sí las tengo y esas son mías. Tengo que corregirme, tengo que cambiar. Una última reflexión, y es la siguiente. La rebelión actual de muchas personas nos rodean, nosotros, en el mundo, muchísimas personas están rebeldes contra la vida, contra Dios, contra todo el mundo. Jóvenes y adultos. Esa rebelión en general no será culpa nuestra, de los que nos llamamos católicos y religiosos. No será culpa nuestra, no será culpa del fariseísmo que podemos vivir en mayor o en menor medida. No será culpa de no vivir en plenitud nuestra fe, nuestra caridad. Si viviéramos bien a fondo nuestra caridad, nuestra fe, pienso que daríamos mucho mejor testimonio y muchos se acercarían a Dios. Entonces creo que sí, es culpa nuestra que muchas personas se alejen de Dios, de la Iglesia, vivan en esa especie de rebeldía. Y cuando digo culpa nuestra, me refiero, bueno, a los laicos, pero no solamente a ellos, ustedes, sino a los sacerdotes, que tenemos una responsabilidad mayor. El fariseísmo, esa tentación de que entre el gusanito y pudra la cosa por dentro, es una tentación de la persona religiosa, empezando por el consagrado. Así fue históricamente en la vida de Jesús. Los fariseos, los santos, los perfectos, los consagrados a Dios, fueron los que se corrompieron y llegaron al asesinato de Cristo. Y uno ve en la historia de la Iglesia, en la vida de los santos, que también han sufrido persecuciones de personas que se han vuelto, que han corrompido su fe, su religión. Última reflexión esa. Dios nos libre de ese gusano interior que todo lo corrompe, y Dios nos libre del demonio que quiere sembrar ese gusanillo. Ave María Purísima. Glorifica al Señor.